El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él, como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Todos nosotros necesitamos relacionarnos, y relacionarnos primero que todo con la verdad. Relacionarnos con aquello que nos dignifica, que nos ayuda a tener una visión real sobre nosotros mismos. Porque es muy fácil engañarse, es muy fácil autoconfundirse, como mentirse a sí mismo, es muy fácil crearse sus criterios de vida. Y es así como hay personas que si no le dan la cara a la verdad, terminan viviendo mentiras y terminan absolutamente confundidas, haciéndose daño a sí mismas y haciéndole daño a los demás. La palabra de Dios nos invita a no vivir de espaldas a Dios, sino a vivir de cara a Dios, como lo dice el texto de la primera lectura. Moisés fue un hombre convocado a vivir de cara a Dios. Esto también implica vivir de cara a la verdad, vivir de cara a la sinceridad, a la honestidad. Es decir, que yo no tenga que ocultar mi rostro de nadie, que yo no tenga que ocultarme, no tenga que simular de nadie, que yo no tenga que actuar de una manera aparente con nadie, ni en nada, absolutamente nada, sino que yo tenga una sola cara, o que tenga una sola actitud, que sea claro, que sea transparente. Pero la tendencia actual y la tendencia general de la conveniencia generalmente implica que la persona simplemente se acomode a las circunstancias camaleónicamente. ¿Sabe qué hacen los camaleones? ¿Qué hacen los camaleones? ¿Ah? Se mimetizan, ¿no? Es decir, según las circunstancias, entonces toman su actitud, podríamos decirlo. Y lamentablemente hay personas que son muy camaleónicas, o sea, que viven una vida falsa, que viven una farsa y que se van convirtiendo en payasos permanentemente, es decir, haciendo de su vida algo que no es verdad, falseando sus sentimientos, falseando sus pensamientos, falseando su vida y mostrando algo que no es cierto. Ese tipo de personas no son felices y no pueden establecer una relación con nadie. ¿A usted le gusta relacionarse con personas falsas? Pregúntele de al lado, ¿a usted le gusta relacionarse con personas falsas?
¿Le gustaría que yo fuera falso o falsa? Pregúntele, dígale. ¿Le gustaría? ¿Le molestaría? Es molesto, ¿no? Es molesto porque no queremos que nos engañen, no queremos que se aprovechen de nosotros, no queremos que nos crean bobos, ¿no? Que nos crean tontos. De hecho, lo reclamamos, le decimos a la otra persona, ¿usted me creyó boba? ¿Usted me creyó bobo? ¿Me creyó tonto? ¿Por qué? O sea, porque me engaña. Nadie quiere vivir con una persona así, con una persona que simula, con una persona que aparenta, con una persona que llena de artificios su forma de ser, su forma de obrar, que no puede, es decir, que incluso hasta tiene el cinismo o el descaro de hacer o decir cosas con las cuales básicamente lo único que busca es salvaguardarse a sí mismo. Es decir, es muy difícil tener una relación de esa naturaleza. Es que ni con Dios, o sea, ese es el punto de la reflexión, es que ni con Dios. Uno no puede, que esa es de las peores cosas que podría pasar, que usted no le basta con engañar a todo el mundo y luego se viene para acá a tratar de engañar a Dios. ¿Cierto que yo soy bueno, Señor? ¿Cierto? Así como el fariseo ese, ¿no? ¿Se acuerdan del fariseo? Que llegó con el publicano y que llegó allá a poner cara de bueno, cara de santo. Y a decirles, ay Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese infeliz que está allá atrás, como ese infeliz. Porque yo sí doy el diezmo, yo sí hago aquello, yo sí rezo esto o aquello. Mientras el otro, dice Jesús, permanecía ahí, no se atrevía a levantar la cabeza y lo único que le decía a Dios, Señor, ten misericordia de mí porque soy pecador. Es decir, cuando llega la hora de reconocer, reconoce. Hay gente que le cuesta tanto reconocer las cosas. Pregúntele al de al lado, ¿a usted le cuesta? Pregúntele. ¿Ah? ¿Le cuesta reconocer? ¿Sí? Nos cuesta, ¿cierto? Eso comenzó desde el Génesis, desde que Adán y Eva tuvieron la primera. Desde esa época nadie se responsabiliza de nada. El Señor le preguntó a Adán, ¿por qué te diste cuenta que estás desnudo? ¿Es que acaso comiste del árbol que te prohibí? Dijo, no, ella. Y ella dijo, no, no fui yo, fue la serpiente. Y desde esa época todo el mundo anda buscando culpables, todo el mundo para justificarse. Pero nadie se quiere hacer responsable de sí mismo. Hay que ponerle la cara a las cosas, hay que ponerle la cara, darle la cara a Dios. Observen el fenómeno del Génesis. Inmediatamente vieron su realidad, sintieron vergüenza y se escondieron. Ese es el sentido de no querer volver a vivir de cara a Dios, sino escondiéndose. Dios nos invita a vivir de cara a Él. O sea, cuando yo vivo de cara a Dios, yo no vivo engañándome. Ahora, todos tenemos la posibilidad de, como se los digo, de estar viviendo una farsa, de vivir una mentira. Y la palabra de Dios es muy honesta hoy. Entonces Jesús dice, si tu hermano peca, o sea, si tu hermano cae en algo, si tú lo ves fallar, porque todos nos equivocamos, ¿cierto? ¿O no? ¿Usted se equivoca o usted no se equivoca? Bueno, todos cometemos errores, nos confundimos, tenemos a veces cosas que no deberíamos y no queremos hacerlas, pero lastimosamente a veces las cosas no se dan y usted actúa de una manera que yo estoy seguro que usted no quiere actuar o algo que usted no quiere hacer. Y se equivoca porque se dejó llevar por el yo, por el ego, por el orgullo, por la soberbia, por su carácter, su temperamento, por su criterio, por lo que sea. Y falló, se equivocó. O por su egoísmo, por lo que sea. Todos tenemos ese margen de error, ¿o no? De fragilidad, de debilidad, todos lo tenemos, todos, absolutamente todos.
El que esté libre de culpa, que levante la mano. A ver. Todos somos frágiles, débiles. En una comunidad así, todos nos ayudamos. Una persona que critica a la otra es porque se cree mejor que la otra. Pregúntele de al lado, ¿usted critica? Pregúntele. ¿Usted critica? Pregúntele. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona se cree mejor que la otra. Mírese a sí mismo. Por algo dice el Señor, ¿por qué miras la paja de tu hermano y no miras la viga que llevas en tu interior? O sea, mírese a sí mismo. Claro, mirarse a sí mismo no es fácil, es incómodo, ¿no? Mírese, o sea, no mire a los demás. Gente que le encanta estar mirando a los demás, a toda hora estar mirando. Pero mírala, tan descarada la otra, mírala. Es una... O mira al otro, míralo, mírelo. Hay gente que vive. Eso es un defecto gravísimo. Porque en eso no hay absolutamente un sentimiento de solidaridad humana. Hay un sentimiento, podríamos decir, más bien como de, ¿con qué animal comparamos eso? Como con las pirañas, ¿no? Por eso dice el apóstol Pablo, pero si os devoráis los unos a los otros, así llamó la murmuración, la devoración, dice el apóstol Pablo. Pero si os devoráis los unos a los otros, o sea, así, es grave, ¿no? Es que eso de comer prójimo, eso no es normal, ¿o sí? ¿Eso es normal? ¿No? Pero lo disfruta, ¿no? ¿No? Bueno, el sentido mismo es el de corrija la actitud, no le haga daño a los demás, que usted es igual o peor. Entonces reaccione, sea humilde, Dios mío, no hable mal. Yo le pongo siempre a la gente, por lo regular, cuando la gente tiene este problemita frecuentemente, yo le digo, vea, usted me va a hacer una cosa aquí en adelante. Cada vez que usted critique a alguien, se va a obligar a rezar un rosario por él. Si lo critica una vez, si lo critica 2 veces al día, reza 2 rosarios. Si lo critica 3 rosarios. Y si critica a la suegra, o sea, a alguien diferente, entonces otro rosario. Y a la nuera, otro rosario. Hasta que se le quite la maña de estar criticando y aprenda que la gente no necesita sus críticas. La gente necesita su oración para cambiar. Porque la oración hace mucho bien. ¿A usted no le gusta que recen por usted? Es maravilloso que recen por usted, ¿cierto que sí? Pero no que rajen de usted, ¿cierto que no? Es bueno que oren por usted. Qué bien hace que recen por mí. Bendito sea Dios. Si a alguien le cuesta mucho, rece mucho. Y verá que eso le va a hacer mucho bien a esa persona. Y así se quita esa mala costumbre que tiene usted de estarse dedicando el tiempo a algo que no sirve para nada. Las críticas no cambian a nadie. A nadie. La oración sí. Entonces vayámonos a lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Si usted ama a alguien, si usted lo respeta, si usted es solidario, si usted es una persona humana, pero usted ve a un hermano fallando, usted se acerca con cariño, con amor, ¿A usted le gusta que le hablen con amor o no? ¿A usted le gusta que le ayuden a ser mejor o no? ¿Ah? ¿Sí le gusta? Porque hay gente que se molesta, pero se molesta, se pone, como dicen en mi patria, como un tití. Un tití es un miquito que es. Es decir, se pone supremamente cuando alguien se acerca y le dice algo. Obviamente hay gente que tiene una actitud para corregir muy fea. Corrigen como si ellos fueran los santos o las santas.
Pero cuando usted a una persona con amor se le acerca, ¿cómo es de diferente cuando usted la llaman y le dicen por ejemplo, es solo un ejemplo, ¿no? No se van a sentir mal. Entonces que le digan, ¿usted por qué pone la cartera ahí? ¿Por qué no la quita ahí? Le da espacio a la gente para que se siente, hombre. ¿Cierto? Eso de pronto la molesta, porque es una forma fea de decírselo. Pero si viene alguien y con cariño le dice, no sé, tú de pronto podrías de pronto darle un espacito al hermano, no sé si te incomoda. Eso es una forma de corregir al otro, ¿cierto? Hoy no hay problema porque hay mucho puesto, pero imagínese un domingo donde la señora viene a alguien y le dice, ¿está ocupado? Y es que a veces ni dicen nada, sino que voltea y mira y dice, como quien dice, ¿no ve que tengo la cartera ahí? ¿No ven? Entonces, a ver, hay personas que lastimosamente no se dejan ayudar. No es que, y hay gente muy agresiva, muy violenta, no se le puede decir nada, nada se le puede decir, porque inmediatamente son reactivos, parecen nitroglicerina o una cosa así, o dinamita, son absolutamente, ¿cómo es que se llama cuando un combustible es muy, eso, volátil, eso, cualquier cosita y la hace reventar? De hecho, hasta lo dice, no me provoca porque usted no sabe, dice, no me provoque, no me diga nada, uno no sabe ni cómo tratarlas porque son bien delicadas, son bien difíciles. Y les cuesta y revientan de una manera fea, o sea, son explosivas y agresivas con la forma de actuar. Pero todos estamos invitados a ayudarnos a ser mejores. Esto se da mucho en las parejas. El marido corrigiendo a la mujer. Pobrecito, Dios mío. Porque obviamente tú tienes que revestirte de mucho amor, de mucha delicadeza, o sea, porque si no la otra persona sencillamente va a hacer una lectura absolutamente diferente. Lo que pasa es que usted no ve en mí nada bueno. Claro, es que todo le parece malo, es que usted lo único que... ¿Me entienden? O sea, absolutamente todo va tomando un giro que no es. ¿Cómo es importante aprender a decirnos las cosas? Aprender a ayudar. La mejor manera de corregirse muchas veces es interesarme por la persona. Porque es posible que esa persona tenga una necesidad que ni siquiera ella misma puede consigo misma y esté mal, y de lo mal que está, hace daño. Bien dice la sentencia, el que está herido, hiere. El que está mal, le hace daño a los otros. Y muchas veces nosotros, en la sabiduría, por ejemplo, ¿cuántas veces, aún en la vida familiar, con un hijo, por algo dice el apóstol Pablo, no os exasperéis? Padres, no exasperen a sus hijos. ¿Por qué no llamar y decirle a la persona, venga, le pasa algo, cómo se siente, usted cómo está? Esa pregunta es tan bonita cuando uno a alguien le pregunta, ¿usted cómo está? ¿Usted cómo se siente? ¿Cómo? Porque denota un interés de verdad, de fondo. A no ser que es muy contrario que le digan, usted con esa cara que vive a toda hora, ¿no? Pero cambia de cara o cualquier cosa de esas con las que no sabemos llegarle al ser humano. ¿Por qué no sentarse? ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no interesarnos? ¿Por qué no preguntar? ¿Y por qué no orar? ¿Por qué no decirle a la otra persona, como dice la palabra de Dios hoy, que mire la sabiduría tan bella que tiene? Dice el Señor, cuando dos o más se reúnen para pedir, y lo piden y lo hacen en una actitud, dice, yo voy a estar ahí, dice el Señor, yo les voy a conceder. O sea que miren cuál es el sentido de la verdadera corrección. Es una invitación a que no la persona, primero que todo, no se quede sola. No se quede sola con su problema, no se quede sola con su realidad, y cuente con alguien que, además de criticarle,
o a más de juzgarle, viene a ayudarle a orar por eso. Venga, vamos a orar. Vamos a orar por eso que le aflige, vamos a orar por eso que le hace daño, que le incomoda. El Señor dice claramente, si ves que un hermano falla y tú te acercas a él y corriges con amor a tu hermano, y tu hermano reacciona, habrás salvado a tu hermano. El libro de Ezequiel 33, complementa esta expresión y la complementa de una manera muy profunda cuando dice, si tu hermano corrige su mala actitud, se salvará y tú lo habrás salvado. Si tú le dices, si tu hermano no corrige su mala actitud, tú habrás salvado tu vida y él me dará cuentas de sus acciones. Pero si tú no le llamas la atención, o sea, si tú no corriges a tu hermano, tú me das cuenta de la vida de tu hermano. O sea, que no se haga el de la vista ciega. Esta es una tentación que hoy día ocurre mucho y sobre todo en las familias o en ciertos lugares, ¿no? Generalmente la persona dice, ay no, yo no digo nada. No, yo no digo nada. Haga lo que quiera. Yo no digo nada. ¿Eso cómo se llama? Omisión. ¿Qué más? Ah, negligencia, sí, puede ser. ¿Cómo más? Egoísmo, sí, también. Desamor también se llama. ¿Cómo más se puede llamar eso? Indiferencia, sí. Recuérdese que incluso legalmente hablando, si usted llega a ser testigo de una acción en contra de una persona y usted omite procurar evitar la situación, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Complicidad. Es el caso de la persona que, por ejemplo, en una casa, en una familia, escuchan que la hija va a abortar y básicamente dicen, yo mejor no digo nada, yo no me meto en eso, es problema de ellos. Y puede que sea problema de las personas en cuanto a su responsabilidad frente a Dios, pero yo tengo una responsabilidad de conciencia en la cual debo recordarle al hermano y tal vez hasta ayudar y decir con cariño, mira, tal vez es un mal momento, es una cosa muy dura, si tú no puedes con esa criaturita, dámela, yo la recibo, yo la adopto, lo que sea, hacemos algo, buscamos la manera. Es decir, ¿cuántas vidas, por ejemplo, en ese caso no se salvarían si muchas más personas fueran más proactivas, o sea, más en defensa del ser humano? Esa es una realidad de la que nosotros no hacemos nada porque son los seres más indefensos del mundo son los niños abortados, porque no tiene quien los defienda, absolutamente nadie. Pero es el sentido de crear conciencia a los demás, a todo el mundo, para que sepamos salvaguardar a los más vulnerables. Los niños son también personas vulnerables, incluso los niños pequeños. Es el hecho de cuidar, de saber salvaguardar y de saber orientar. Obviamente en este país es muy complicado, porque como aquí no le puede decir nadie a nadie, nada a nadie, porque todo termina en demandas y en juicios, pero todos nosotros tenemos la grave responsabilidad de mostrar el camino correcto. Y la primera forma en la que hay que mostrar el camino correcto es actuando bien. Yo estoy llamado a mostrar la forma de actuar correctamente. Mi actitud no la debo ocultar. Hay gente que incluso, por ejemplo, se restringe de manifestar su fe personalmente entonces hay gente que ni siquiera, por ejemplo, tiene fe y ni siquiera se da la bendición para comer cuando está en un contexto laboral, por ejemplo. Ni siquiera eso. Entonces, ¿usted cómo les va a mostrar
a las personas un camino de fe. ¿Cómo lo va a hacer? Es que me echan del trabajo. Pues Jesucristo hubiera podido decir, no, pues tranquilo, Caifásito, no lo tome tan en serio, Anás. Yo dije que era el Hijo de Dios, pues como por decir, ¿no? Eso es un decir, pero que el hijo, no, pues. No se ponga así como tan serio, tranquilo, ¿no? Y ya, salimos del problema. Jesucristo asumió la verdad y decir la verdad y ser verdad hasta las últimas consecuencias. Lo que es correcto aunque me cueste la vida, ¿o no? Sí. Ah, bueno. Lo más fácil es camuflar la cosa y actuar hipócrita o traidoramente a mis principios fundamentales. Lo que es incorrecto es incorrecto. Hay gente que se incomoda cuando uno dice, eso es incorrecto. Es lo más fácil. Cuando uno va con una persona manejando en un carro y la persona dice, hay policía, no hay policía, tranquilo, ¿no? Y ya, y voltea, no hacen la cosa que van a hacer. Entonces uno le dice, eso no es correcto. No, eso no fue nada, no, es que no, pues, mire el trancón, no, eso no es nada, eso no. Eso es incorrecto. Lo que es incorrecto es incorrecto. Pasarse en rojo, ¿eso es correcto? ¿O es correcto? ¿Es correcto a qué hora del día? ¿Y es incorrecto a qué horas? Ok. Lo que es incorrecto es incorrecto. Cuando uno pierde esa fidelidad a sus principios, esa convicción de sus principios, pues obviamente dice el Señor Jesús, ustedes son sal, pero si la sal se vuelve sosa, si se corrompe, ¿ya para qué sirve? Ustedes son luz, pero si la luz se esconde, ¿para qué sirve? Lo que es la verdad es la verdad. Lo que es correcto, aunque me crucifiquen, dijo Jesús. La corrección no debe venir primero de corregir al otro, sino de corregirme a mí mismo. Lo que es incorrecto es incorrecto. Si mi forma de asumir las cosas es incorrecta, debo corregirla. Si soy muy tendencioso al mal genio, a la ira, a la impaciencia, lo que sea, yo tengo que corregir mis actitudes. Y esa es la mejor manera de corregir mis relaciones. Estoy invitado a corregir todas aquellas cosas que no estoy viviendo bien. No porque los demás estén mal, sino porque yo no estoy bien, ni conmigo mismo, ni con nadie. Así que Dios nos está llamando, y esa es la realidad de la conciencia. Si hay un supremo rector que permanentemente me está incomodando para que yo no me acomode, se llama conciencia, que no me deja tranquilo y que me recuerda, eso que haces no es correcto. Esa es la voz interior profunda de Dios que reclama la vivencia del bien, que le hace bien a ese ser humano y que lo ayuda a ser una bendición absolutamente para todos.